permanece hasta el fin. Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos vamos a ver mucha guerra espiritual antes de la venida de Jesucristo. Y Malaquías nos hace esa pregunta: ¿quién va a permanecer hasta el fin? Porque él no nos escribió esta escritura porque él vio un panorama, él vio todo lo que iba a suceder antes de la venida de Jesucristo. Dios le enseñó al profeta Malaquías las cosas que iban a venir antes de la venida de Jesucristo. Así que él hace la pregunta: ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién se va a quedar? ¿Quién se va a permanecer? Porque él veía una guerra espiritual bárbara. Él veía lo que iba a venir cuando venía cuando venía Jesucristo. Él pudo ver que había mucha guerra, que se levantó mucha confusión, que había mucha división en las iglesias. Él pudo ver tanta dificultad, él pudo ver divisiones, confusión, guerras espirituales. Y él nos hace la pregunta: ¿quién va a permanecer? ¿Quién va a resistir? ¿Y quién va a aguantar? Malaquías hace esa pregunta a cada uno de nosotros. Él dice: antes de la venida de Cristo, vi lo que va a ocurrir. Y dice: y yo quiero saber quién va a vencer, quién va a permanecer, quién se va a mantener firme hasta el fin. Y Dios le enseña a ciertos profetas. Malaquías es uno de ellos, Habacuc era uno de ellos, Daniel el profeta era uno de ellos, Juan el que escribió Apocalipsis era uno de ellos. Y él les enseña a estos profetas la venida de Jesucristo y lo que iba a ocurrir. Y Malaquías, cuando él ve el escenario de todo lo que iba a venir, nos hace esa pregunta. Juan nos hizo la pregunta también. En Apocalipsis le voy a dar escrituras, no tengo tiempo para leerlas todas, apunte. Apocalipsis, Revelación 6:17. 6:17, ahí Juan nos dice: porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sobrevivir? Los profetas nos hacían esa pregunta: ¿quién va a permanecer? ¿Quién va a sobrevivir? ¿Quién va a mantenerse firme? Juan estaba diciendo: ¿quién va a permanecer en esta temporada? ¿Quién va a permanecer y permanecer fuerte? No nomás permanecer, sino avanzando todavía antes de que venga Jesucristo y preparando también a otros. ¿Quién va a permanecer? ¿Serás uno de ellos que va a permanecer hasta el fin? ¿O será aquello que va a fracasar, que va a dormir, que se va a quedar dormido espiritualmente, que va a desmayar, que va a ser una parte de las estadísticas, como dice su palabra? Mira, Jesucristo nos decía continuamente a través de los capítulos Mateo, Marcos, Lucas. Tú vas a ver que Jesucristo nos daba una advertencia, y constantemente Jesucristo nos decía algo: prepárense. Constantemente Él nos estaba diciendo que nos preparemos. Jesucristo nos dijo a los discípulos y nos dijo a nosotros que nos tenemos que preparar. Diga: preparar. ¿Qué quiere decir antes? Dice Jesucristo: antes de que yo venga, preparen. Estén firmes antes de que yo venga. Estar y permanecer fuertes antes de mi venida. Jesucristo constantemente nos estaba dando esa escritura: prepárense, estén preparados. Esa palabra preparar, diga conmigo: preparar. Es una temporada de prepararnos. Esa palabra preparar quiere decir, y también tiene esta definición: tomar una postura espiritual. La palabra preparar quiere también decir poder resistir. También quiere decir avanzar y lograr la victoria. Prepárense, así nos decía Jesucristo. Prepárense, que no importa lo que vean en la tierra, prepárense. Que no importa lo que está ocurriendo en tu vida, prepárate. Que no importa lo que tienes que pasar, la dificultad que tiene que pasar,
prepárate. Mantente fuerte, mantente firme y permanece antes de que venga Jesucristo. Mantente firme hasta el fin. Prepárate. Y Malaquías nos dice: ¿quién va a aguantar? ¿Quién va a soportar? Juan nos dijo también, Daniel nos dijo, Habacuc nos dijo: ¿quién va a sostenerse? ¿Quién va a estar al final y llegar al final? Mira, déjame decirte un poquito antes de darte características que no voy a terminar ahora, que va a ser parte 1 ahora. Las características de una persona que permanece hasta el fin. ¿Hay alguien aquí que quiere permanecer hasta el fin? ¿Hay alguien aquí que dice: yo quiero mantenerme firme, permaneciendo hasta la venida de Jesucristo? Amén. Cuando hablamos de la venida de Jesucristo, quiero que entiendas algo. La venida de Jesucristo no es un evento. La venida de Jesucristo no es un día, un evento. No es un día que decimos: ay, sí, va a ser un día glorioso y es un evento. No, la venida de Jesucristo sí es gloriosa. Dice la Biblia que el Espíritu y la novia le dicen al Cordero: ven, porque anhelamos verlo, porque va a ser un día glorioso. Pero no es un evento. La venida de Jesucristo es una serie de eventos. No es solamente un evento que va a venir. Es una serie de eventos. Es una temporada. Diga, es una temporada. Y vamos a ver cosas buenas y vamos a ver cosas malas antes de su venida. Jesucristo le decía a los fariseos y a los discípulos, Mateo 16:3, allí vemos en Lucas 12:56 también, que Jesucristo les decía a los fariseos y les decía a ciertos religiosos hipócritas: ustedes saben cómo interpretar la temporada. Ustedes pueden saber cuándo viene la lluvia. Ustedes pueden detectar cómo va a ser la temperatura. Sin embargo, no pueden detectar los tiempos. No pueden detectar que mi venida es cercana. Y Jesucristo exhorta a los discípulos y dicen, como por ejemplo mi esposo me dijo ayer: ay, sabes que quizás va a bajar la temperatura el martes. Así me dijo mi esposo. Y veía en su teléfono, y ahora que tenemos los smartphones, los teléfonos listos, muy listos se supone, cuando usted ve y puede ver qué va a ser la temperatura el martes, puede ver la temperatura el lunes. Y Dios, Jesucristo, nos exhortaba y los exhortaba a los discípulos y decía: ustedes pueden detectar la temperatura, ustedes saben cuándo viene el viento, cuándo viene la lluvia. Sin embargo, no pueden detectar en qué temporada estamos viviendo espiritualmente. Y Jesucristo habla de los últimos tiempos, mucho de los últimos tiempos. ¿Cuándo empezó el serie de eventos de la venida de Jesucristo? Te lo digo, hace 2000 años ya empezó. Cuando Jesucristo muere en la cruz, hace 2000 años ya empezó serie de eventos hasta su venida. Y dice la Biblia, dijo Joel, también es uno de ellos. Joel 2, él nos dijo en el versículo 31, él dijo: va a haber tiempos terribles. ¿Quién va a permanecer? ¿Quién va a estar firme? ¿Quién se va a quedar parado, lleno de victoria para la venida de Jesucristo? Y Juan ahí nos enseña que en los últimos tiempos vamos a ver cosas buenas y vamos a ver cosas malas. Y le tengo que decir las cosas buenas, pero también le tengo que decir las cosas malas, no para asustarte, para prepararte. Levanta la mano y diga: estoy siendo preparado. Usted ahora es un estudiante. Amén. Usted es un estudiante, porque de qué me sirve que usted grite amén y se lleva sin nada. Usted tiene que ser preparado. Diga: preparado. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay cosas positivas que van a ocurrir antes de su venida, y también va a haber cosas malas que van a ocurrir. ¿Qué son las buenas? Le digo lo bueno primero. Lo bueno que va a ocurrir, las cosas positivas: va a haber una gran cosecha en los últimos tiempos. Va a haber un avivamiento bárbaro. Usted va a empezar a ver la familia venir a la iglesia. Usted va a empezar a venir, a todos van a empezar a venir. ¿Por qué? Porque hay una gran cosecha. La Biblia le llama el trigo, y la cizaña también va a crecer a la misma vez. Esa es la temporada en la cual estamos viviendo. Hay un trigo
y hay también una cizaña que están creciendo a la misma vez. Un gran avivamiento va a venir a la tierra. Un avivamiento y una cosecha de almas como jamás hemos visto. Va a haber una cosecha de almas bárbaro, amado mío. Tu familia está incluido en eso. Tus hijos están incluidos en eso. La gran cosecha es lo bueno. Así que cuando todo está siendo sacudido, la gente corre y dice: ay, necesito a Dios, porque mira cómo está el mundo. Va a haber una gran cosecha de almas. Pero no nomás vamos a ver eso, vamos a ver también la iglesia restaurada. La iglesia va a ser restaurada a ciertas cosas. Dios va a restaurar la iglesia a una mentalidad como novia, esperando a su amado. Dios va a restaurar la iglesia, y la iglesia va a estar llena de poder como nunca antes. Por eso dijo Jesucristo: mayores obras ustedes van a hacer. Por eso estamos viendo milagros. Por eso el cáncer se desaparece así la otra vez. ¿Por qué? Porque va a incrementar un poder. Prepárate, porque quizás en el momento que tú estás estacionando tu carro, te llega el milagro. Porque en los últimos tiempos va a aumentar un poder. Amén. Quizás estás manejando por aquí, por allá, pero todavía ni le das la vuelta, y allí el Señor te sana. Porque en los últimos tiempos va a aumentar un poder bárbaro en la iglesia. Amén, yo estoy lista. Y la iglesia va a ser restaurada al poder de Dios, a la pasión de Dios. La iglesia va a estar restaurada a la fidelidad de Dios, a ser fiel, a la intimidad con Dios. En los últimos tiempos, apunta, voy rápido, también vamos a ver un movimiento, dos movimientos bárbaros en los últimos tiempos. Un movimiento de adoración como jamás ha visto la tierra. Vamos a ver un movimiento de intercesión como jamás la tierra lo ha visto. Va a haber dos movimientos bárbaros, que en los últimos tiempos lo que Dios va a hacer es va a desatar ángeles mientras que estén en adoración, para empoderar la adoración. El Señor en los últimos tiempos va a empezar a desatar ángeles. Van a llegar ángeles a la intercesión para empoderar la intercesión. De repente usted va a estar en medio de la intercesión y le va a llegar un ángel por ahí para empoderar la alabanza, para empoderar la adoración, para empoderar la intercesión. Eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Alguien diga amén. La iglesia va a estar llena del Espíritu Santo. La iglesia va a predicar el evangelio del reino. La novia de Dios va a estar apasionada, va a tener intimidad con Dios. Va a haber un bárbaro movimiento que usted va a ver. Por eso estoy abriendo la escuela de intercesión, porque me estoy preparando por lo que el Señor va a traer. Va a haber, escuche, en los últimos tiempos va a haber continuamente provisión y protección al cuerpo de Cristo. Va a ser imposible que usted caiga en la pobreza siendo uno de sus amados, porque el Señor va a traer provisión sobrenatural para el cuerpo de Cristo. Tú vas a decir: pero ¿de dónde me llegó eso? Y te vas a tener que pellizcar, porque no lo vas a creer. En los últimos tiempos el Señor va a traer sobre sus hijos y sus hijas una protección bárbara, que la bruja no te puede tocar, que el diablo no te puede tocar, porque el Señor y su protección está sobre tu vida. En los últimos tiempos yo sé que la maldad se va a incrementar, pero la protección de Dios va a aumentar también. Dice la Biblia que aunque la maldad se incremente, la gracia del Señor va a aumentar mucho más que la maldad. Así que la protección de Dios va a estar sobre tu vida, sobre tu familia. Nada te tocará, el fuego no te tocará, la lluvia no te podrá destruir, nada te podrá destruir, porque hay protección sobrenatural de parte de Dios. Aunque el enemigo te quiera destruir, no va a poder, porque estás cubierta por la sangre del Cordero de Dios, y nada puede venir a destruirte. Alguien diga amén. Va a haber una generación que va a estar bien alerta y bien despierta, llena de sabiduría. El Señor va a levantar sabios, gente sabia para
para ayudarle al pueblo salir adelante. El Señor va a levantar en los últimos tiempos un fuerte movimiento de profecía. Como dice su palabra, apúntelo, Joel capítulo 2 versículo 28. Pero también cosas hay, la salvación de Israel. Va a haber mucha salvación de los judíos. Pero también las cosas negativas van a ocurrir. ¿Y qué va a ocurrir que es negativo? Mira, por eso yo siento muy fuerte que te tengo que preparar, porque van a haber cosas terribles. Por eso Malaquías vio todo el panorama y dijo: ay, ¿quién puede aguantar? Ay, ¿quién va a permanecer? Ay, ¿quién se va a sostener hasta la venida de Jesucristo? Joel dijo lo mismo, porque en los últimos tiempos vamos a tener y se va a aumentar la ofensa como nunca antes. Todos se van a ofender. Ya no puedes decirle a nadie nada, porque todos se van a ofender. Por eso tú tienes que estar preparado, porque tú no vas a ser de ellos. Mira, se va a levantar un espíritu de anticristo. Y el espíritu de anticristo que niega a Jesucristo, el espíritu de anticristo está preparando el camino para el anticristo. Va a haber mucha persecución. Va a haber muchos mártires, muchos que van a morir porque no negaron a Jesucristo. Va a haber mucha persecución en los últimos tiempos. Se va a levantar una persecución contra la iglesia, los hijos de Dios. Tú tienes que mantenerte firme y tú tienes que saber lo que viene. Te estoy dando la advertencia para que te prepares. Va a haber una apostasía grande. Gente va a negar a Jesucristo. La gente se va a apartar de Dios. Va a haber tribulaciones, va a haber guerras entre las naciones, va a haber abominaciones entre el pueblo, va a haber mucha abominación en todas las naciones. Tú tienes que prepararte, tú tienes que estar equipado y tú tienes que saber lo que viene. Mira, hay gloriosos días que van a venir. Gloriosos días vienen, pero también vienen difíciles, tiempos difíciles. Por eso dice que el trigo y la cizaña estaban creciendo a la misma vez. Así que en el mismo tiempo va a haber cosas gloriosas, pero también cosas terribles. ¿Y cómo nos preparamos? ¿Qué yo tengo que tener? ¿Qué yo tengo que cargar? ¿Listo? Le voy a dar 3 solamente. Primero, ¿qué tú tienes que ser? ¿Qué tipo de persona tú tienes que ser para permanecer hasta el final? Número 1, la persona que permanece hasta el final es una persona que tiene hambre por Dios y hambre por su palabra. Tú tienes que tener un hambre para Dios. Quizás tú estás aquí y ya no tienes hambre para Dios. Quizás tú estás aquí y se te fue apagando el fuego. Escúchame, porque no le puedes decir a Dios que nadie te dijo. Yo te lo estoy diciendo. El que ha apagado el fuego no va a permanecer. El que tiene hambre para Dios, el que tiene hambre para su palabra, va a permanecer hasta el final. Y usted no le puede decir a Dios: pero yo no sabía. El Señor le va a decir: no, el apóstol te dijo en ese domingo. El que permanece hasta el final, el que se mantiene firme, es el que tiene hambre para Dios y hambre para su palabra. Jeremías capítulo 15 versículo 16. Él dijo esto: yo me comí la palabra. Dijo Jeremías: yo me comí la palabra. Dice que la palabra él se la comió. Tú dices: ¿cómo que está comiendo la palabra? Y dijo Jeremías esto: a mi boca era dulce, pero para mi vientre era amarga la palabra. En otras palabras, Jeremías estaba diciendo: yo nomás no escucho la palabra, pero la obedezco. Usted ahorita está escuchando la palabra. Hay gente aquí que la está masticando y hay gente aquí que la va a tirar a la basura. Y dice el que va a permanecer es el que tiene hambre para la palabra de Dios, el que mastica la palabra, el que se come la palabra. Mi pregunta para ti: ¿estás comiendo la palabra o solamente la estás escuchando y leyendo? Porque Jeremías dijo: tengo que comer la palabra. Y él dijo: el que come la palabra va a permanecer hasta el final. Mira, tú no puedes vivir un mensaje que tú no comes. Tú no puedes vivir la palabra que tú no comes.
Solamente tú puedes vivir lo que tú estás comiendo. Mira, cuando tú tienes hambre, ¿qué haces? Comes. ¿Tienes hambre para su palabra o te cuesta abrir la palabra? ¿Te cuesta venir a la iglesia a escuchar el mensaje? ¿Te cuesta tener hambre para Dios? Es tiempo ahora, sin condenación, pero convicción y con el temor de Dios. Hoy es el día que esa barrera en tu vida se rompa. Que ese estilo de vida y esa actitud contra la palabra de Dios y contra Dios se tiene que romper. Que si tú has perdido, esto es lo que yo siento como el dedo de Dios ahí. Si tú has perdido tu amor por Dios, que tú ya no lo amas como antes lo amabas, que hoy es el día que tú regreses a los caminos de Dios. Que este será el mensaje que te regresa a los caminos del Señor. Jeremías dijo: yo me comí la palabra. Cuando tú vengas a la iglesia, amado mío, tú no vienes para ser entretenido, tú vienes para ser equipado y preparado. Tú vienes a comer la palabra. Por eso dice el libro de Mateo y también en el libro de Lucas, que cuando el sembrador echaba semilla, dice que caía en diferentes tipos de terreno. ¿Qué tipo de terreno eres tú? El que come la palabra, el que saborea la palabra, el que tiene hambre para Dios y el que tiene hambre por su palabra es el que va a permanecer hasta el fin. Habacuc 3:16, apunte. Allí Habacuc, el profeta, dice que él comió la palabra también. Y dice que cuando él comió la palabra, dice que todo el cuerpo se le tembló. Y luego dijo Habacuc: porque comí la palabra, dijo, pude mantenerme firme en medio de la persecución. Dijo: porque me comí la palabra, pude mantenerme firme en Dios, aún en el caos, aún en la pandemia. El que se come la palabra de Dios es el que permanece firme, es el que está estable, es el que no se mueve, es el que sigue adelante, es el que va a recibir la victoria. Tú te tienes que comer la palabra de Dios. Dijo Habacuc: la razón por qué yo no me fui atrás, porque no me quedé a medias, porque permanecí, era porque yo me comí la palabra. ¿Sabes lo que la hora es? La hora es que tú te comas la palabra. Cómete la palabra. Aún Habacuc dijo esto. Si tú lo lees, esa escritura, tú vas a ver en el capítulo 16 que Habacuc decía: hay árboles pero no hay fruto, hay desiertos pero no hay agua. Pero dijo Habacuc: aún en temporadas difíciles me mantuve tan firme en Dios que nunca se perdió el amor primero en la vida de Habacuc. ¿Por qué? Porque Habacuc se comió la palabra. Aunque él decía: aunque todo se vea mal, porque yo me comí la palabra, yo permanezco hasta el fin. Que aunque estoy pasando por dificultades y a veces no entiendo lo que está pasando, él dijo: por la causa de yo comerme la palabra, dijo Habacuc, por eso me mantuve firme. Déjame decirte una cosa: cuando tú comes la palabra de Dios, meditas en la palabra de Dios, obedeces la palabra de Dios, tienes hambre para abrir la palabra de Dios, tienes hambre para escuchar el mensaje de Dios. Déjame decirte que tú vas a pasar por cualquier dificultad, que tú vas a poder conquistar cualquier circunstancia, que tú vas a saber que Dios está en control, que tú vas a saber que tú puedes permanecer y no te vas a ir para abajo, que tú vas a salir hacia adelante porque tú amas la palabra, bebes la palabra, comes la palabra, tienes hambre por la palabra, tienes hambre por Dios. Que no importa lo que venga, tú tienes guianza, que no importa lo que venga, tú puedes oír la voz del Señor, que no importa lo que venga, tú tienes la protección de parte de Dios, que en lo bueno y en lo malo tú estás gozoso, tú estás gozosa, que el Señor va a proveer para tu vida. ¿Por qué? Porque comí la palabra, porque yo sé lo que dice la palabra y la palabra nunca regresa vacía, porque todo lo que dice el Señor así será, todo lo que Él establece así será, porque el Señor no es hombre para mentir,
decir. Y cuando Él desata la palabra, Él lo que dice, así será. Y no hay hombre y no hay mujer que puede negar eso. No hay mujer que puede parar eso. No hay hombre que pueda parar eso. Todo lo que el Señor diga, así será. Muchas gracias por sintonizarse a nuestro programa. Esperamos que estos mensajes han sido de bendición para cada uno de ustedes. Y oramos que considere ser un patrocinador para que estos mensajes continúen de ser de bendición a todas las naciones. Va a encontrar el enlace en la descripción. Muchas gracias y bendiciones.